¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a SDP Noticias en su versión SDP Tarde. Mi nombre es Julián Mazoy y hoy tenemos que hablar con un gran invitado, un invitado excepcional. Tenemos aquí en el estudio al senador Javier Corral, senador por el estado de Chihuahua. Muchas gracias por estar por aquí. Bueno, senador plurinominal realmente, pero representando al bondadoso pueblo de Chihuahua, ¿no? De lista nacional, de lista nacional, exactamente. Muchas gracias por la invitación. Un gustazo, Julián, estar aquí en el espacio. Pues empezar por eso, por el hecho de que usted es chihuahuense y en Chihuahua está sucediendo ahora algo que a mí me parece escandaloso. Un exgobernador con señalamientos de todo, de absolutamente todo, hasta de robarse agua, pues, de los peores asuntos, ahora bailando, emborrachado, en esencia en los ojos públicos, celebrando que ya nadie lo persigue, que ya la justicia parece que va a lograr cooptarla con impunidad. ¿Qué está pasando con el exgobernador César Duarte? Bueno, él de suyo tiene una característica cínica en su comportamiento. Ajá. Y es un mitómano, es un personaje que con mucha frecuencia dice mentiras. Hace 10 años, recordaremos uno de los temas de estos señalamientos, dijo que no había leído un documento de transferencia bancaria por el que transfería de sus cuentas personales 65 millones de pesos para hacerse socio mayoritario de un banco local en Chihuahua, el Banco Unión Progreso. Juró a lo macho que no lo había leído cuando fue descubierto en esa transferencia. Ese cínico de entonces es el mismo de ahora. ¿Qué hace ahora? Lo que ahora hace es que se placea para ostentar la protección y la impunidad que le brinda María Eugenia Campos Galván, la gobernadora de Chihuahua, que fue su beneficiaria y su cómplice en la corrupción. Digo beneficiaria porque fue parte de la nómina secreta. María Eugenia Campos incluso fue vinculada a proceso penal en plena campaña electoral. Y ha sido su cómplice porque, siendo diputada local, recibía mensualmente ministraciones en el sótano de la Secretaría de Hacienda en efectivo, con el que se compraba su silencio. Lo que ahora vemos es el deterioro de la política chihuahuense, el nivel de degradación a la que ha llegado el maruduartismo en Chihuahua. Cuando tú dices los señalamientos que tiene Duarte, que ahora hasta el agua se roba. A ver, Duarte tiene 21 órdenes de aprehensión. No creo que haya. ¿Pues son locales todas o por qué no están siendo ejecutadas? Hay 3 federales, 2 federales y 21 locales. ¿Están parados? No, hay que recordar que incluso fue extraditado. Sí, claro. Pero una juez, muy corrupta, por cierto, en materia federal, le otorgó un amparo dándole una especie de protección y de impunidad, no solamente frente a la orden de aprehensión que fue motivo de la extradición, sino frente a nuevas órdenes de aprehensión. Entonces, la Fiscalía General de la República, eso espero, ha estado litigando y enfrentando ese amparo, porque quien ejerce la facultad de atracción es la Fiscalía General de la República. Así sean órdenes de aprehensión del fuero común. Lo que Duarte ha salido ahora a despotricar, tratando de engañar de nueva cuenta al pueblo de Chihuahua, es que él fue exonerado, absuelto en una corte de los Estados Unidos. ¿Y no hay algo de verdad en eso? ¿De que ya por lo menos le retiraron los cargos? Es que en realidad no es una exoneración, ni es una absolución. No se le exoneró de ningún delito. Hay un desistimiento de procedimiento por parte del juez en el sentido de que el bufete de abogados que fue contratado por el gobierno de Chihuahua no terminó presentando las evidencias y los documentos que se le habían ofrecido. A ver, lo digo como es. El gobierno de Chihuahua, durante mi administración, contrató a un despacho de abogados de Estados Unidos, de Houston, Dabusby, un despacho con experiencia acreditada en la recuperación de activos. Ajá. No, bueno, le recuperó a Veracruz no sé cuántas propiedades del otro Duarte corrupto de Veracruz, entre Duartes te veas, ¿no? Y entonces ahora en esta administración ya no le dan seguimiento a eso y ya un poco dejan de presentar evidencia y se acaba. Es que María Eugenia Campos, brazos caídos en el asunto, abandonaron la demanda que presentó este despacho. Por ejemplo, han dicho que nos gastamos cantidad de recursos en el despacho. Falso. El contrato especifica que este despacho tomaría el 30% del total de recursos recuperados por vía de los recursos ilícitos, ¿no?
Este despacho, con una gran experiencia, insisto, porque la Fiscalía General del Estado, el fiscal entonces, César Peniche, fue el que firmó el contrato con el despacho Busby, le entregó una lista de 12 bienes. 12 bienes. En El Paso, en Nuevo México, y este despacho, que tiene una infraestructura y unos sistemas de inteligencia tremendos, le detectaron 50 propiedades en Estados Unidos. Pues claro que le interesaba al despacho muchísimo el asunto, ¿no? Imagínate llevarse el 30% de 25 millones de dólares. Pero María Eugenia Campos, lo protege, nunca contestó los requerimientos del despacho. Durante 4 años el despacho estuvo buscando a la gobernadora, al fiscal, al secretario general de gobierno. Todavía en abril de este año fue la última comunicación, diciéndoles, el señor Duarte ha metido una moción ante el juez y si no nos entregan los documentos que les hemos pedido y que ellos habían visto, porque ellos iniciaron la demanda conforme lo que se les presentó. Entonces falta voluntad política. Claro, no, más que voluntad política es la impunidad y la protección que le brinda por esta colusión que en Chihuahua tiene su peor rostro en el maruduartismo de lo que conocemos como el PRIAN. Porque allá en realidad, Julián, el que gobierna es Duarte. O sea, tiene la mitad del gabinete. Pero directamente, o más bien a través de sus intereses, que ya todo el mundo sabe cuáles son, o sí sostiene reuniones con el gabinete y les dice un poco, soy su gente. A ver, acaba de salir publicada en un medio de Chihuahua que se llama Zona Free, los cargos de todos los duartistas en el gobierno de María Eugenia Campos. A ver, bueno, empezando por María Eugenia Campos. Empezando por María Eugenia Campos, que estaba en la nómina secreta, seguido del fiscal general del Estado, seguido del secretario general de gobierno. O sea, los principales cargos, Julián, en manos de operadores de César Duarte, de operadores directos de él, ¿no? Entonces hay pues a lo mejor es un cogobierno. Antes se sabía que lo hacía desde prisión, ahora lo hace ya desde las pistas de baile, desde los bares de Chihuahua, en donde... pues burlándose del pueblo de burlándose de la gente, literalmente burlándose, hasta el de la gente, ¿no? Ahora, yo no creo que esto le dé a María Eugenia Campos. La verdad, yo pienso que en lugar de crear esta narrativa que han tratado de crear, de que es la víctima, ahora ya es el honorable César Duarte, ¿no? Como si no supiéramos que está con medidas cautelares en este preciso momento. Andaba bailando ahí en la pista de baile con brazalete, porque él no puede salir de la capital, ¿no? O sea, es un desvergonzado, es una desfachatez y es un cínico. Y hay que agregarle un gran mentiroso. Claro. Bueno, pasando a temas de más relevancia nacional, aunque la importancia está plenamente establecida en el caso de César Duarte, pues acaba de pasar en el Senado, entiendo que ahora regresa a diputados. Bueno, no entiendo en qué momento el proceso legislativo o si ya se mandó al Ejecutivo. Ya se aprobó en Cámara de Diputados también. Ya se aprobó entonces en los 2 lugares. Sí. Perfecto, la reforma de telecomunicaciones, también conocida por la oposición como la ley censura, también conocida como la ley espía. Pero realmente en términos formales, la reforma en materia de telecomunicaciones, una reforma que usted encabezó también el proceso legislativo para pasarla. Primero preguntar, ¿qué necesidad había de pasar esta ley? Bueno, en diciembre del año pasado se realizó una reforma constitucional que eliminó la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la Comisión Federal de Competencia Económica, y había que hacer un reajuste a la legislación secundaria para redistribuir las atribuciones que antes tenían estos órganos autónomos. Claro. De entrada, hay que decirlo, pues es una ley reglamentaria de una reciente reforma constitucional. Ahora, entonces, vamos para atrás. ¿Qué necesidad había de hacer que dejaran de ser autónomos la COFESE y el IFT? Sí, ahí hay una decisión de la que incluso pues yo no compartí. Okay. No la compartí porque pues yo fui un promotor de estas autonomías. Sin embargo, el movimiento de la Cuarta Transformación ha tenido una visión distinta sobre el tema de las autonomías. Yo creo que el diseño que tenía México era correcto y que se podía, los problemas de abuso de recursos o de corrupción o los excesos de gasto se podían corregir de otra manera. Sin embargo, esto nunca se le ocultó a la gente en las elecciones, pero sí yo desde entonces había platicado con la doctora y le había dicho, a ver, yo no puedo compartir eso, pero en los esfuerzos reglamentarios estaré a disposición. Mira, tampoco las autonomías por sí mismas son garantía de nada. Claro. Bueno, pueden ser
autónomas del gobierno, pero correas de transmisión de los intereses estrictos, privados, como en muchos sentidos varios de los actores de estos órganos lo eran, de operadores relevantes o preponderantes o monopólicos. Bueno, la necesidad de esta legislación era reglamentaria de la reforma constitucional, pero también de insertar la nueva visión social del gobierno en la radiodifusión y las telecomunicaciones. El gran objetivo de la reforma es garantizar el derecho humano al Internet como un derecho habilitador, un derecho instrumentador de otros muchos derechos digitales, pero también del conjunto de las libertades. Y por lo tanto, pues nada puede ser más contrario a la censura que expandir Internet, que de suyo es un instrumento libertario en todos los sentidos. Bueno, la iniciativa tuvo algunos errores de redacción, hay que decirlo, que generaron una magnificación. En particular un artículo, ¿no? No sé el 109, Ajá. que efectivamente, además, ni siquiera la ley sustantiva, porque esta es de telecomunicaciones y radiodifusión, y ahí se estaban abordando plataformas digitales. Entonces, ese artículo generó toda esta polémica, esta magnificación, pero de volada la doctora, y eso se elimina. Pero también hubo otras preocupaciones genuinas sobre la concentración de atribuciones en la Agencia de Transformación Digital. Un modelo prácticamente unipersonal de regulación en un sector tan estratégico para la democracia y la economía del país. Y entonces se fueron advirtiendo la necesidad de hacer cambios y ajustes, y la propia iniciadora dijo, a ver, yo estoy de acuerdo en que abran un receso para el debate, la reflexión, y abrimos 5 conversatorios, participaron 89 expertos, y de sus propuestas, de sus sugerencias, se recogieron los cambios fundamentales a esta ley. No es una ley censura, te puedo asegurar que no hay una sola expresión, una sola, que implique directa o indirectamente un mecanismo de previa censura. Está establecido ahí las libertades de expresión y de información que garantiza la Constitución y también los límites que la propia Constitución establece. Claro. Punto. Y en ese sentido, sí han habido un montón de comunicadores, de tuiteros, gente en redes sociales, algunos que se dicen periodistas, que han iniciado una serie de comentarios al respecto de ello. Ayer Carlos Loret de Mola fue fortísimo con la iniciativa que se acaba de pasar, fue sumamente crítico. ¿Con telecomunicaciones? Con la reforma de telecomunicaciones. No la ha leído, estoy seguro. Que quiero que escuchemos el comentario de Carlos Loret de Mola y a partir de ello saber un poco la reacción, porque tiene un montón de reproducciones, muchísima gente lo ha escuchado y pues ha generado algo de incertidumbre al respecto. Y vamos a escucharlo. En el Congreso, Morena ya aprobó una ley que le facilita al gobierno espiar a cualquier ciudadano. Va a tener acceso en tiempo real a su teléfono, su ubicación, los lugares donde ha estado, a sus datos biométricos, personales, financieros, fiscales, vehiculares, hasta médicos. Es una ley espía que le permite al gobierno ser un gobierno espía. ¿Pero qué dice el gobierno? Que no es espionaje. Pues porque somos nosotros no espiamos. Es la misma cantaleta de siempre. No hay masacres, pues porque nosotros no masacramos. Son homicidios múltiples. No hay sobornos, porque nosotros no somos corruptos, son aportaciones. Hoy el argumento de la presidenta es que lo que se está aprobando en el Congreso es lo mismo que aprobaron hace 10 años el PAN y el PRI. Oiga, ¿y por qué no lo aprobaron los de la izquierda hace 10 años? Porque decían que era espionaje. Porque estaban en contra de que el gobierno pudiera tener libre acceso a todos estos datos y los pudiera usar para espiar y perseguir a quien le diera la gana. Pues, senador, ese fue el comentario de Carlos Loret de Mola. ¿Qué de verdad hay de esto? ¿Van a tener acceso ahora? Hay una revoltura de conceptos y de artículos y de ideas, porque está mezclando la ley de inteligencia para el sistema de seguridad pública con la ley de telecomunicaciones y luego con la ley general de población. O sea, ha hecho toda una mezcolanza. Okay. Porque de alguna manera, y hay que decirlo como es, yo por este personaje he tenido cierta estimación durante un tiempo, pero pues Carlos se ha convertido en un reproductor del discurso del PRIAN en muchos sentidos. O sea, es un vocero de la magnificación, de la descalificación, pero lo lamentable es cuando esa magnificación se coloca en la distorsión y en la mentira, en la falsificación. Primero porque los 2 artículos en los que se ha refugiado la oposición para descalificar la ley de telecomunicaciones
Son 2 artículos que están vigentes en la legislación federal de telecomunicaciones y radiodifusión. Tienen una vigencia de 10 años esos 2 artículos. Han probado su eficacia en la colaboración con la justicia y la seguridad pública. Pero si antes fueron necesarios, hoy son mucho más necesarios. Entonces son artículos que eran nada más temporales, que se habían establecido con una vigencia y ahora lo que se hace es que se extiende esa vigencia o se hace permanente. No, están en la ley actual como Ok. artículos permanentes y nosotros los recogimos para la ley actual. Es que Pero entonces, ¿qué necesidad había de volverlos a poner si ya estaban colocados en la ley? No, es que en mucho se recogió una buena parte de la actual legislación, porque en estricto sentido no es una nueva ley de telecomunicaciones, es una reforma integral a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Entonces nada más permanecen esas partes de la legislación que ya estaba en funciones. Ya está, que la votó el PAN y el PRI. Ah, ya. La votó el PAN y el PRI en el 2010, el 2014, reglamentaria de la reforma del 2013, de la reforma constitucional. ¿Por qué? Valdría la pena explicarle, Julián, a la gente a qué se refieren cuando se habla de geolocalización en tiempo real de dispositivos. Porque ese ha sido uno de los grandes argumentos, ¿no? A ver. Que ya van a saber dónde estamos en cada momento. Bueno, y además de que mezcla todos esos otros elementos biométricos, lugares, geolocalización, medios fiscales, datos vehiculares, de todo. Y ahí se están refiriendo al tema de la ley de investigación e inteligencia, ¿no? Pero entonces lo de geolocalización sí Está en depende la ley de la telecomunicaciones. ¿So, A ver. vámonos con eso, a ver. Bueno, es muy importante y además yo digo que es un gran debate que hay que dar, porque también demuestra mezquindad de quienes, cuando estuvieron en el gobierno, lo consideraban una medida correcta, necesaria, y ahora que están en la oposición, o en lo que queda de la oposición, ¿no? Porque quienes están encabezando estos debates son los liderazgos ya más mediocres de los restos del naufragio, ¿no? Y han tenido que ir a las mentiras pues, para poder justificar la magnificación. Entonces, ¿qué significa que la ley autoriza a una autoridad competente a localizar geográficamente en tiempo real un dispositivo móvil? Significa que el Ministerio Público le puede pedir a una empresa de telefonía que bajo su sistema de identificación de códigos, de chips, de número telefónico, ubique dónde se encuentra ese dispositivo. ¿Eso requiere una orden judicial o ya no? Eso requiere de una autorización judicial posterior a que en tiempo real le pide la autoridad al operador. Ok. A ver. Entonces, para eficientar entonces los bueno, temas, pues es que se le pide, estamos pero hablando- ¿hay algún plazo entonces? 48 horas. 48 horas para que tengan esta La orden autorización. y a la autorización judicial, Así es. y si no, tienen que desistirse No, y ya, claro. ya no entra en la carpeta de ya no podría investigación. ser autorizado. A ver, Es una- que eso no lo dicen. Es ya, que esta ya, es una ya, medida ya. muy importante. ¿Qué quieren? Que la geolocalización en tiempo real se realice previa autorización judicial. O sea, para cuando esté en peligro la libertad de una persona por el delito de secuestro o la vida bajo un delito de desaparición. Esas cosas, sinceramente, ya es tosudez, ya es obcecación y ya es mala voluntad. Pero además, nosotros fuimos los que quitamos de la legislación actual el Registro Nacional de Usuarios de telefonía móvil, que ese era un registro que podría llegar a generar suspicacias también y riesgos, por supuesto, de mal manejo. Lo único que la actual ley establece en un transitorio, la que aprobamos, perdón, es que se obliga a los concesionarios de telecomunicaciones para que cuando un ciudadano compre un chip para tener un dispositivo telefónico móvil, ese chip sea vendido solo mediante identificación oficial. O sea, que la línea esté asociada a una persona. Okay. De lo contrario, estamos haciendo de instrumentos móviles de telefonía instrumentos del delito. Pero entonces, ¿y esa identificación oficial que uno entrega en el Oxxo cuando va a comprarlas A no ver, se van a un puede padrón? ser la que tú digas, pero tiene que ser oficial. Puede ser el pasaporte, la licencia de manejar, Sí. puede ser el INE. ¿Y si se dan un padrón? Entonces sí sigue existiendo alguna especie de padrón. A mí no me parece mal. No. Entonces, ¿para qué sirve? Entonces, Este no es padrón. Este no es el sistema de información que está en la Ley de Inteligencia e Investigación. Este es un almacenamiento que los propios operadores tienen consigo. Ok. No lo administra el Estado, no lo tiene el gobierno, lo tienen los propios sistemas de gestión de las empresas de telecomunicaciones. A ellas son a las que el Estado o les pide la geolocalización o les pide información almacenada de todas estas ubicaciones ya georreferenciadas a lo largo del tiempo. Tienen que almacenar la información a lo largo de 12 meses para tenerla a disposición.
y adicionalmente otros 12 meses ya en dispositivos de archivo o de almacenamiento. Bueno. Ya más la geolocalización, entonces 48 horas nada más que las puede utilizar punto. sin autorización judicial. A ¿no? ver, pues a ver, es que, pero además ahí te va. La Corte la validó. O sea, hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque fueron a impugnar hace 10 años esta medida, y la Corte validó que en contextos de inseguridad pública, delincuencia organizada, criminalidad, estas son medidas necesarias. Por ejemplo, frente a algunos grupos, muy poco representativos, por cierto, que han estado impugnando este tema, hay una gran exigencia de los grupos defensores de derechos humanos o que están defendiendo a las víctimas o familiares de víctimas de desaparición, que dicen, por favor no le vayan a quitar esta disposición a la ley, porque esta es la que ha permitido que a lo largo del tiempo se pueda generar la localización hasta dónde estuvo la persona la última vez que mantuvo su celular encendido. Y está comprobado en estos 10 años que esta medida de colaboración con la justicia ha sido eficaz para encontrar personas, para rescatar a personas secuestradas. La Fiscalía General de la República y las... Además dice entonces que ya estaba en funciones. Ya estaba. Ya, entonces pues no. Bueno, pues es que se tenían, Julián, se tenían que agarrar de algo. ¿Por qué? Porque todas las banderas se les fueron cayendo. Quitamos el 109, el 201, el 202, quitamos el 210, transformamos el órgano regulador, restituimos la consulta pública, establecimos la neutralidad de la competencia, el Estado va a ir a licitación pública para acceder a espectro de uso comercial. Todo se atendió, todo. Dije todo. Cuando hacemos una lista de como 19 asuntos, que estaban ahí como muy señalados, no hay uno solo que no se ha atendido. Hay otro momento, senador, que se ha hecho relativamente viral en redes sociales, lo distribuyeron en una de esas televisoras que no pagan impuestos, acerca de una entrevista que le hacen al senador Manuel Añorbe, que también retoma varios de estos puntos y hay unos que me parecieron interesantes para saber si algo de eso es verdad, porque estoy preocupado, senador, y mucha gente también. Vamos a escuchar a Manuel Añorbe, a ver. Sí. Y te van a vigilar y te van a bajar cualquier programación, cualquier publicidad o cualquier información que no le convenga al gobierno. Estamos pareciéndonos ya en mucho o en todo a ese gobierno sátrapa de Venezuela. Senador, ¿ya somos Venezuela? Ahora sí, después de 7 años, es la primera pregunta. Y luego 2, pues es verdad, eso van a empezar a bajar contenidos de YouTube, de redes sociales, de la televisión, de la radio, que no le guste al gobierno. ¿Existe esa posibilidad? A ver, fíjate, es que ahí es donde yo creo que la oposición va a seguir perdiendo muchísimo, pero muchísimo. Porque ya este es un nivel de mentira. ¿Para qué? ¿Van a cambiar la actitud del gobierno o de la gente en relación a ellos? Yo creo que no, porque además se meten a temas que afectan directamente a los ciudadanos. Mira, en la actual ley, todavía vigente, la Federal de Telecomunicaciones, existe un artículo en donde autoriza al órgano regulador a suspender precautoriamente transmisiones que violen derechos de las audiencias, de los ciudadanos, que son los sujetos esenciales de la democracia, que son los destinatarios de la comunicación, y previo apercibimiento. Acabamos de escuchar que dice que van a bajar publicidad y contenidos y esto porque no le gusta al gobierno. Va a bajar lo que le convenga y no le convenga al gobierno. Eso no dice el artículo. El artículo dice que solamente en 2 casos. Cuando se violenten los derechos de las audiencias y cuando se violente lo dispuesto en términos de programación infantil, se podrá suspender parte de ese programa o un segmento del programa. Pero esto queda a consideración del órgano regulatorio. Órgano regulatorio que ya no es autónomo y que sí controla el gobierno. Pero que es un cuerpo colegiado ahora. Ah, ya cambiaron esa medida, ya no es Pepe Merino nada más. Sí, ya no es Pepe Merino. Bueno, pero es que no era por Pepe Merino. Ajá, era por quien estuviera en ese cargo, ¿no? Exactamente, porque un modelo unipersonal. Porque sí se hizo, pero se hizo personal de nombre y apellido. Sí, es Pepe Merino. Porque le tienen cierta corajito a Pepe Merino, ¿no? Es un personaje que se ha distinguido por estar en áreas de mucha innovación tecnológica, con muchos resultados, y entonces, pues, lógicamente lo descalificaron. A ver, esta disposición dice precautoriamente y dice previo apercibimiento. O sea,
no es ninguna suspensión inmediata, como acaba de decir el senador Añorbe. Al presidente se envía una notificación que le debe llegar. Hay una violación al ejercicio del derecho de réplica de manera reiterada en un espacio de radio o de televisión, porque es radio y televisión. ¿No redes sociales? No, claro que no, porque esta ley no regula plataformas digitales ni servicios digitales. No, esto es solamente para concesionarios de radio y televisión. ¿Y por qué solamente a ellos se les impone una obligación así? Pues porque operan un bien del dominio de la nación que nos pertenece a todos. El espectro radioeléctrico es de la nación, porque es un bien público y el Estado puede imponer las limitaciones, las características y las condiciones para cuidar el interés público, ¿no? Entonces, lo digo como es, porque han hecho estas magnificaciones una y otra vez. Es cuando se violenten los derechos de audiencia, se le apercibe. Oye, no se está garantizando. Corriges, no hay ningún problema. Pero si no se corrige, pues se abre un procedimiento administrativo para dirimir el asunto y esperar la resolución. Pero acaban de decir que el Estado va a bajar de inmediato todas las redes sociales. Esta ley no regula redes sociales porque no incluye servicios digitales. Pero no debiera. Sí. Se difunde un montón de noticias falsas, de opiniones disfrazadas, de contenido noticioso en redes sociales. Lo hemos visto, es muchísimo. O sea, me llama la atención. Yo pensé que sí podía regular, porque hay medios de comunicación profesionales con muchísimo financiamiento. Latinos, uno de ellos, o Atypical, o un montón de ellos, de todos los nombres, de todas las corrientes políticas que operan en redes sociales ya únicamente y no forman parte del espectro radioeléctrico y parece que no están sujetos a tener que respetar los derechos de las audiencias. A ver, sí México necesita, como muchas partes del mundo ya lo han hecho, una ley de inclusión digital y de servicios digitales, que no solamente regule plataformas, más bien que regule los servicios digitales, porque este es un fenómeno mundial, primero con niveles de hiperconcentración en muy pocos, ¿verdad? La lista hasta hace unos años era de 5 o 6 en el mundo, ahora un poquito más se ha ampliado, pero no dejan de ser 13. No son más de 13 los que manejan las grandes plataformas y las grandes redes sociales en el mundo. Además, con contenidos transnacionales. Sí. Es fundamental una ley de servicios digitales, pero tiene que ser una ley separada. Y ese es un debate que requiere, Julián, una entrada más cuidadosa, porque inmediatamente ya vienen a censurar las redes sociales, ahí vienen aquí a decir lo que el gobierno quiere y no quiere. Sin embargo, ahí hay un riesgo muy grave al dejar este abuso, estos excesos, porque además son plataformas de contenidos que están en manos, hoy por hoy, de personajes, pues ni más ni menos, de la facha de Elon Musk. O sea, que propician el odio, que están dando un nuevo impulso al fascismo, a todas estas posiciones discriminatorias de superioridad racial, en fin. Y están poniendo en jaque y en riesgo no solamente los sistemas democráticos con su influencia creciente, sino la cultura, los valores, en muchos sentidos, la identidad de las Pero naciones. debe ser discutida por aparte. Entonces. Aparte, incluso México necesitaría una tercera legislación en materia de inteligencia artificial, claro, para establecer los parámetros básicos del uso de esta tecnología, que hoy por hoy también pues está no solo generando distorsiones en términos de imágenes o de derechos de autor, sino que también está inventando conversaciones, está sobreponiendo imágenes falsas a nombres verdaderos, en fin. Hay que generar principios básicos o lineamientos básicos para orientar el mejor uso de la inteligencia artificial. Senador, ahora tengo otro video que me gustaría que reprodujéramos, que es en torno a señalamientos que han habido de gente que yo imagino que usted estima todavía en términos personales, de Denise Dresser en particular, sobre incongruencias en quien defiende ahora en el Senado esta iniciativa, que es usted principalmente, sobre posiciones que han habido anteriormente que me gustaría terminar de comprender. Sí, ¿cómo no? A ver, escuchemos a Denise Dresser muy brevemente. Y ahora lo que vemos es
un nuevo poder, que es este poder concentrado de Morena, tratando de hacer lo que antes hicieron las televisoras o lo que antes hizo Peña Nieto, nada más que ahora el partido Morena. Y algo que advertí en mi participación es que están creando un monstruo que luego va a estar podría estar en manos de algún otro gobierno, de algún otro partido. O sea, cuando se hacen leyes, no se hacen pensando que el partido en el poder va a estar ahí para siempre. Eso es, creo que antidemocrático y además irreal. Si la democracia mexicana sobrevive y eventualmente gana otro partido, imaginen ahora los que apoyan a Morena que ese poder discrecional sobre las telecomunicaciones lo tuviera el PRI. Pues ya nos manifestamos contra eso en el 2014. En ese ya nos manifestamos contra eso en el 2014. Me imagino que Denise Dresser incluía a Javier Corral dentro de esas manifestaciones, que formaron parte de alguna serie de elementos de la sociedad civil, en donde justamente le reclamaban al gobierno eso, o por lo menos lo que ahora Denise Dresser dice que está implementando Morena a través del senador Javier Corral. A ver, en primer lugar, yo no creo... es personal, o sea, es realmente el argumento acerca de qué tan contradictorio es esto o no. Ella sí ha convertido la discrepancia conmigo en un asunto personal de mucha descalificación. Tuvimos una gran relación. Ya rompieron entonces. Sí, no tenemos ya amistad alguna. Ya no tenemos esta amistad o esa estima que tú dices que me dio durante un tiempo. Yo lo que digo es que también la doctora pues ha caído en una etapa realmente... ¿La doctora Sheinbaum o la doctora Dresser, ¿verdad? Okay, bueno, es que también a Claudia se le dice la doctora, ¿no? Sí, a Denise Dresser ha caído en un papel, la verdad, para mí muy, muy penoso y ha perdido pues mucha consistencia, mucha credibilidad. En primer lugar, ahí hay un dato erróneo. Efectivamente nos manifestamos en el 2014 contra lo que nosotros llamamos la segunda versión de la ley Televisa, pero donde se dio el mayor activismo y donde se dio la gran batalla, pues fue contra la ley Televisa número 1, la primera versión, la de el 2006, que era un asalto en despoblado al Estado, ¿no? Y en donde fuimos a una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y logramos echar abajo esa legislación, porque la Corte nos dio la razón. Nosotros presentamos una acción de inconstitucionalidad en la que, mediante 21 conceptos de invalidez, decíamos que la ley Televisa violentaba alrededor de 28 artículos de la Constitución. La Corte nos dio la razón en 15 conceptos de invalidez, pero dijo que esa reforma violentaba más de 40 artículos de la Constitución. Entonces fue una gran batalla. Y en esa batalla muchos articulistas intelectuales acompañaron la batalla que fundamentalmente se dio en el Senado de la República. Ahora bien, ella participó en los conversatorios, pidió participar y se le dio. La primera que reprochó censura encontró apertura y pues ella no es experta en este tema, ¿no? Pero tiene ideas interesantes a veces. Debo decir que de todo lo que plantearon en el conversatorio los expertos, pues te puedo decir que entre 70 y 80% incorporamos en el dictamen. ¿Se le cayeron todas las banderas? Pero no obstante, sigue estando en contra de la ley. O sea, sigue sosteniendo que... Bueno, porque su posición... pero es más de una posición política esa, es que el tema es de honestidad intelectual, No, pues. a ver, yo creo que ya esa ya la perdió. Ha perdido la credibilidad, ha perdido la objetividad, ha perdido el equilibrio, porque está enfadada con la 4T. Mira, yo no descalifico, ¿verdad? No estoy de acuerdo en la forma en que se le ha tratado a algunos comunicadores, analistas. Yo no estuve de acuerdo con la manera en que se le trató públicamente en las mañaneras a ella, o sobre todo a Carmen Aristegui, ¿no? Yo diferí en eso. Incluso en alguna ocasión al presidente López Obrador le dije, oiga, es muy injusto con Carmen usted, ¿no? Le dije, a mí me parece que usted pierde mucho cuando la descalifica a ella. Pero entonces ellos se han ido al extremo del escándalo, ¿no? Del espectáculo, y han perdido todo punto de equilibrio. Entonces, yo creo que han dejado de ser relevantes como antes. Hay nuevas mentes brillantes
que con gran equilibrio, incluso espíritu autocrítico, están valorando de mejor manera. Yo creo que está habiendo ya un proceso de sustitución de estos intelectuales que se engancharon al discurso del PRIAN y que pues simple y sencillamente no superan el fracaso de la apuesta que hicieron. Sí. Porque todos ellos apostaron por Xóchitl Gálvez. Y ahora, el otro argumento que hace Denise Dresser es que de esto se va a arrepentir Morena cuando ya no gobierne Morena. Yo no sé hasta cuándo va a gobernar, no sé si va a regresar el PRI, me imagino que nunca jamás van a regresar, pero probablemente por el gran futuro que tiene la República Mexicana, no permanentemente gobernará un solo partido de aquí a la posteridad. ¿Qué tan cómodo se siente Javier Corral con saber que este es un instrumento que puede, o esta ley va a ser el marco jurídico con el que va a poder contar otro partido si es que llega a gobernar? A ver, yo creo sinceramente que la ley se pensó precisamente para el futuro, y no solo mediato, sino inmediato. Y quiero decirlo, no creo estar violentando una regla de confidencialidad, porque pues, somos actores políticos, actores públicos, pero una idea colocada por la propia presidenta de la República en el grupo de trabajo fue pensar en una ley que tuviera no ese supuesto de un relevo de partido, sino de quiénes están al frente de las instituciones, ¿no? Incluso dentro de un mismo movimiento o partido. Que no se haga la ley para el momento actual, sino con una visión de mediano y largo plazo. A esta legislación, lo digo como es, le faltaría, si quisiéramos volverla a redondear, la autonomía del órgano regulador. Esa autonomía no creo que se vaya a recuperar en este gobierno, porque no se cree en esa autonomía. Pero yo sí creo que tarde que temprano habrá algunas autonomías que se tengan que recuperar, particularmente la del acceso a la información pública y la de los datos personales. Ya estas dos órganos reguladores, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y la Agencia Antimonopolios, no te digo que están volviendo a llenar el espacio de los antiguos COFESE e IFT, pero que sean colegiados, que tengan que deliberar y discutir en público, transparentar sus decisiones, publicar sus decisiones, generar lineamientos técnicos, o sea, eso ya compromete, así esté adscrito a un secretario o a la presidencia de la República. La personalidad jurídica del nuevo órgano regulador es un órgano desconcentrado, o sea, está adscrito a una secretaría. Las secretarías dependen del Ejecutivo, sí, pero así tenemos muchos órganos desconcentrados que son comisiones que generan criterios técnicos sobre valoraciones políticas. La Comisión Nacional del Agua y el Consejo Nacional de Población. Claro. O sea, estamos llenos de comisiones reguladoras que hacen su labor y cumplen su labor. Y entonces, ¿pero de qué depende? Pues del seguimiento y el monitoreo que todos hagamos de esas decisiones. Claro. ¿Algo más que me haya faltado preguntarles? No, pues no sé si tengas otro video, Brian. No, esa era realmente la entrevista que teníamos que pensar, pero pues le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros. Entonces, oye, pues muchas gracias, la verdad, Julián, me da mucho gusto saludarte y conocerte personalmente. Pues mis respetos para tu labor tan profesional, ¿verdad? Tan rigurosa y celebrar que este espacio siga existiendo. Gracias, senador Javier Corral, y gracias a usted. Permítame agradecerle a nombre de todo el equipo que hace posible la producción de SDP Noticias, que ha estado con nosotros. Le deseamos que tenga un extraordinario resto de su día. Muchas gracias, pásala muy bonito. Hasta luego.